Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu poder y tu bondad. Señor, en esta hora, Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú uses mis labios, Señor, que tú uses, Señor, en esta hora, cada palabra, Señor, que no sea palabra de hombre, que tu palabra cambie nuestra vida. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tu misericordia es para siempre. Que tu palabra caiga en buena tierra y declaramos que tu palabra, Señor, hará cambios en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, Señor, y amén. Tomen sus lugares. Amén. Como título dice, un hijo de Dios tiene que tener identidad y fe y conocerle en intimidad y estar todo firme ante todo. Amén. Un hijo de Dios. El día miércoles nos predicó la pastora y precisamente hablaba de esta palabra y decía la diferencia de lo que es ser un hijo a ser un cristiano, a ser un simpatizante. ¿Sí? Pues algunos estamos en un tiempo donde la apariencia es muy importante y se nos olvida lo que la esencia es mil veces más. La recolección de la uva, la viña, es uno de los momentos de transición para la vida más importante, porque es cuando tú recolectas el fruto y lo llevas a la bodega. ¿Para qué? Para ser vino. Muchos de nosotros hemos creído que la temporada de desierto, de sequía, es mala. ¿Te recuerdas que Jesús dijo como raíz en tierra seca? Esta semana aprendí que para que la vid dé la mejor uva requiere que el terreno sea árido, seco. Allí es donde ella adquiere su robustez. Si te han dicho cantar Dios manda lluvia en tu tiempo de sequía, lo que te están diciendo es literalmente, yo no quiero dar fruto. Así que es mejor conocer lo que Dios dice antes que lo que nos hace sentir bien momentáneamente. Bendiciones. ¿Ok? Para quien puso atención, y ojalá y hayan entendido, está hablando de la cosecha de uvas. Está hablando que para que verdaderamente la uva se concentre el jugo, su esencia, tiene que tener sequía. Y en nuestra vida, para que verdaderamente demos fruto, tiene que haber problemas, tribulación, pruebas. Pero a veces no lo entendemos. Pensamos que todo tiene que ser color de rosa. Cuando conocí a mi hermana Imelda, yo me acuerdo las palabras que le dije. Muchos en muchos lados predican y enseñan que cuando vienes a Cristo tus problemas se acaban. Y no es así. Viene una serie de pruebas, de circunstancias que nos va a hacer crecer, que nos va a hacer madurar, que nos va a llevar al objetivo. Pero en medio de todo esto no tenemos que claudicar, tenemos que permanecer firmes. En todo esto tenemos que buscar a Dios. Y vamos a hablar acerca de esto. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligido ¿con qué? Diversas pruebas.
seáis afligidos con diversas pruebas. En verdad, muchas veces nos pasan cosas en nuestro diario vivir y pensamos que pues nos está yendo mal y pues me va mal y ya. Pero muchas veces son pruebas. Lo secular está unido con lo espiritual. La manifestación en lo secular es una manifestación por lo espiritual, porque más real es el mundo espiritual que lo secular. Pero en nuestra humanidad, en nuestra carne, perdemos de vista el enfoque, que todo lo que nos pasa en lo secular tiene que ver con lo espiritual, que podemos ser probados, podemos tener esos tiempos donde viene aflicción a nuestra vida. Verso 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta ¿en qué? Alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Amén. Habla que nuestra fe es probada. Muchos de nosotros creemos en Dios y tenemos una fe en Él, como diciendo, yo creo en Dios, creo en su palabra. Ayer le compartí a un hermano y le decía, mire, yo creo que a veces nos falta esto. Estaba viendo cómo Yaya Ávila compartía y dice, estoy en campaña de 5 días y estuvo un frío tremendo, un frío muy fuerte y se le fue la voz, se le cerró y él se puso a declarar la palabra y dijo, empezó a orar, ya cuando estaba en el hotel y se empezó a declarar y digo, yo creo a tu palabra, tú pagaste el precio, yo soy sano por tus llagas. Pero comienza a decir que comenzó a llorar y a clamarle, comenzó a llorar. ¿Cuántas veces tenemos pruebas, situaciones, pero no oramos? Bueno, lo que él hizo como ejemplo, se puso a orar, a llorar y a clamar en él, y yo creo tu palabra, yo creo tu palabra, y tu palabra dice, yo creo que tu poder sanador tiene en mí ese poder. Comenzó a pasar el tiempo, comenzaron a pasar las horas. Él testifica y dice, empezó desde la noche, dieron las 5 de la mañana. ¿Cuántas veces nos pasamos orando hasta recibir la sanidad en Dios? Ese hombre testifica y dice, me dieron las 5 de la mañana y de momento comencé a sentir una presencia y no fue una visión, dice. En mí pude sentir cómo Jesucristo vino y me visitó. Y comencé a sentir como un fuego y su poder, como electricidad, comenzó a entrar desde mis pies. Y yo dije, cuando llegue a la garganta, dice, voy a sentir su poder, cómo me va a sanar. Dice que él recibió sanidad y que dio un grito de alabanza dándole gracias a Dios. Y dijo que hasta los vecinos despertó porque le salió la voz. Y en verdad podemos decir, creemos en Dios, pero dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Que tú puedes decir, tienes fe, pero si no se ve en la manifestación del poder de Dios, es una fe muerta, que nos falta. Verdaderamente necesitamos esa fe y yo lo digo, me uno con esto, porque al mismo tiempo, como les dije, yo le compartí esto a alguien y le decía, yo creo que eso nos falta, que tener esa oración. Algunos pueden batallar para conectarse a la oración. Yo le compartía a Lupita y le decía,
Yo ya estaba empezando otra vez a tener el hábito de tomar energizantes. ¿Por qué? Por mi trabajo, por lo largo. Y le decía, pero tomé la decisión de creer a su palabra. Tomé la decisión de decirle, fortaléceme, ayúdame. Tomé la decisión de ponerle, cada día tenemos que ponerle nuestro trabajo en las manos de Él. Si es un trabajo pesado, ayúdame, dame sabiduría, dame inteligencia para acordarme qué es lo que tengo que hacer. Y en el trabajo tenemos que caminar como hijos de luz, porque hay pruebas, hay personas en nuestro trabajo y situaciones en las cuales ya conoces a esta persona y es conflictivo y tú tienes que orar y tomar autoridad. Hay personas que se sorprenden o me preguntan, oye, ¿y cómo te hizo? No me dijo absolutamente nada, porque antes de entrar uno tiene que orar, antes uno tiene que tomar la autoridad de lo que se levanta, porque tenemos lucha contra, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra lo espiritual. Muchos en medio de la prueba no disciernen que es espiritual. Muchos en medio de sus problemas no disciernen. Pensamos que pues, simplemente nos está yendo mal y ya. Pero no es así, en verdad. Tenemos que salir de la Matrix, de lo cotidiano. Y tenemos que tener un anhelo. ¿Cuál anhelo? Iglesia, ¿cuál anhelo? ¿Qué dice? Quiero ser perfecto. ¿A quién le está pidiendo? Es una simulación del Padre Celestial. Quiero ser perfecto. ¿Quién anhela ser perfecto? Yo anhelo ser perfecto. Yo anhelo para Él tener esa obediencia como la tuvo Jesucristo. Agradarle. Tenemos que entender que esto es como una relación entre una persona, entre una esposa y un esposo. Tú tratas de agradarle. Tú tratas de enamorar. Por algo en la palabra de Dios está escrito que no hay una comparación que se acerque más a cómo Dios quiere que seamos que la relación entre una esposa y esposo. Así. Entonces, en la palabra, en Mateo 5:48 nos dice, por tanto, sed vosotros, ¿cómo? Perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Él es perfecto. Y así tenemos que ser. Entonces, Dios demanda que seamos perfectos como Él es perfecto, ¿verdad? Él demanda perfección. En Levítico 19:2, Dios le habla, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis, ¿qué? Santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. ¿Y qué es ser santo? Sino ser o apartarse del mal, apartarse del pecado. Yo ayer hablaba con un compañero porque muchas veces en el trabajo no te pueden ver conviviendo con una mujer porque piensan que ya te la andas comiendo o porque piensan que es tu amante. Así. Y a ese compañero yo le decía, tienes un concepto muy equivocado de mí. Yo soy cristiano. Y él me dijo, uy, dice, como toda esa bola de hipócritas. Le digo, tienes un concepto muy equivocado. Digo, si tú ves que yo desayuno o convivo, no, nada más hago eso aquí.
Mi esposa la conoce. Mi familia y su familia se conocen. Y yo le platico. Busca a Dios. Perdona. Lee la Biblia. Congrégate. Necesitas a Dios. Porque tú tienes una serie de problemas. Y el único que tiene el poder para cambiar tu situación es Dios. Él es el único. Pero sí le dije una cosa a él. Le digo, y en verdad, tú tienes que tener y buscar y averiguar si verdaderamente estás buscando y haciendo la voluntad de Dios. Pregúntale, dile, ¿estoy verdaderamente en el lugar correcto? Tú tienes que tener la humildad de decirle, si estoy mal, muéstrame, háblame. Y le compartí lo de la pastora, le digo, mi pastora era catequista, daba clases. Y cuando la confrontaron, cuando le demostraron bíblicamente algo, ella comenzó a chocar y comenzó a investigar y dijo, no, es que ¿cómo es posible si yo doy clases? No. Y comenzó a decirle a Dios, muéstrame, háblame. De tal manera que Dios la convenció que estaba equivocada. Y su vida cambió y salió de ahí. En Hebreos 4:15 dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero ¿sin qué? Sin pecado. Jesús fue probado. No podemos decirle a él, ¿sabes? Pues es que tú me entiendes y yo no puedo. No, él fue probado en todo. No pecó, no cayó en nada, pero él sí tiene esa compasión de nosotros, como diciendo, ay, te cuesta, pero tenemos que tener y pedirle, ¿sabes? En mis fuerzas no puedo. Batallas con tu carácter, todavía no se lo entregas a él. Batallas con tu boca, todavía no le entregas esa área a él. Batallas con tus manos, todavía no le entregas esa área a él. Puede ser un esposo que maltrate a su esposa y todavía no le entregas ese carácter a él. Todo esto se puede extender mucho. Podemos hablar. El marido tiene que tratar a la esposa como vaso frágil, como coheredera, con amor, con respeto. El marido que no provee para los suyos viene a ser peor que un incrédulo, aquel que no da el gasto. La esposa que no se somete al marido puede decir, yo amo a Dios y estoy sometida a Dios, pero la Biblia le manda a la esposa a someterse al marido, a su cabeza. Y podemos pensar que estamos haciendo lo correcto y estamos mal. Y todo en el orden de Dios, porque si el marido está mal, obviamente su cabeza tiene que ser Jesucristo. En todo esto tenemos que pedirle sabiduría que viene de Dios, sabiduría que Él te da a tu vida para poder llevar tu caminar, para poder vivir en santidad, en la perfección que Él quiere. En Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. A ver, ¿quién de aquí se goza cuando le está yendo súper mal? ¿Quién? ¿Quién puede decir cuando más mal me está yendo, estoy así bien gozoso? Ya, mecha. ¿Quién? La mayoría de nosotros, si me uno, nos ponemos a llorar, nos ponemos a decirle, Dios, mira mi aflicción, mira la situación, mira cómo me encuentro.
La mayoría de nosotros a veces no sale una palabra de agradecimiento a Dios o un canto de adoración, como esa pastora que tuvo un accidente o que el marido se lo mataron siendo pastor. Y Dios le dijo, adórame, cántame. ¿Cómo quieres que yo te cante? ¿No estás viendo lo que pasó? Adórame, dame gracias en medio de su situación. Dios pide agradecimiento y adoración, pero podemos tener problemas. Y dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba de vuestra fe. Todos nosotros somos probados. Nuestra fe es probada. ¿Y qué produce? Paciencia. Verso 4, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Amén. Todos somos probados. Todos. Y muchas veces vienen las situaciones a nuestra vida y queremos tirar la toalla, claudicar. Somos probados. Somos probados de una de otra manera. Cada vez que subas un escalón de triunfo, sube 2 de humildad. Siempre tenemos que rendirnos ante Jesús, ante sus pies. Necesitamos esa humildad. Tenemos que reconocer a Dios en nuestro diario caminar. Tenemos que aprender a superar debilidades y abrazar la gracia. Tenemos que pelear, tenemos que enfrentar, tenemos que moldear nuestro carácter y entregarle todo a Él. Tenemos que confesar, tenemos que orar en todo momento, tenerlo en nuestra mente diario. Tenemos que anhelar vivir y ser santo, perfecto, como soldados, como pilares. ¿Qué son las mujeres? Pilares, como hijos y hijas de Él. Eso necesitamos cada uno de nosotros. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué dice la palabra? No hay hombre justo en la tierra. Entonces, ¿qué decimos? No, pues como no hay hombre justo, nos vamos a tirar, ¿no? No se trata de decir que si nunca voy a ser justo, se trata de reconocer a diario la dependencia de su gracia, de su poder, de su fortaleza, de su dirección, de su amor, de su palabra, de su mente, de su unidad, de su Espíritu Santo, de entregarle cada área de nuestra vida y que nos ayude. Y Él es fiel. Amén. Como esposa, como esposo, como hijos, como sea, cada uno en todas tus áreas. ¿Saben? Podemos batallar con la lengua. Y tú tienes que reconocer y decirle, ¿sabes? Me cuesta trabajo quedarme callado. Me cuesta trabajo perdonar. Y recuerden, y nos han enseñado, el perdón y el amor es una decisión. No es un sentimiento. La lógica diabólica te dice, es un sentimiento. Pero es una decisión. Filipenses 3, verso 12 dice, no que yo
lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Esa tiene que ser nuestro lema y nuestra palabra aquí metida en nuestra mente. Sigo adelante, pase lo que pase, vea lo que vea, venga lo que venga, sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Verso 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Muchos se quedan atados al pasado. Como yo le decía, fui un hombre malo, fui esto, fui el otro, pero Cristo me cambió. Yo no cambié, Él me cambió. Y tenemos que tener ese concepto. Incluso, fiel es Dios, Él nos perdona, nos lava, nos limpia. Levántate. En esa fe que crea cambios en tu persona, cuando tú tomas la decisión de decirle, yo creo a tu palabra, tú no mientes. Y si tú me recibes así, tú tienes el poder para cambiarme. En la iglesia no se encuentra la gente que no necesita a Dios. Somos los que estamos reconociendo que le necesitamos, que sin Él no podemos, que necesitamos todo, que Él nos dé sabiduría, que Él nos limpie, que Él nos santifique, que su palabra haga el cambio en nosotros, que Él nos libere, que quite las actitudes equivocadas, porque tú puedes tener el concepto y el pensamiento, como llevo mi vida, estoy bien. Aquí no importa lo que tú pienses, aquí importa lo que Él piense, lo que Él diga de ti y de mí. Escuchen, pongan atención cómo Dios puede corregir a una persona que oye la voz de Dios cuando dice, pastor, y Dios dice, no es pastor. Cualquiera puede llamar pastor a una persona, pero para el estatus de Dios, Dios puede considerar a una persona que no es pastor. Porque Dios llama, pero al mismo tiempo, esto tiene que ver con hábitos. Si en ese momento él está en pecado, no es pastor para Dios. Y si él o ella se arrepiente y se levanta, después Dios le dice, no, no es pastor, hermano, y Dios corrige. ¿Y qué le dice? Es pastor. Aprendamos de ello. ¿Qué somos hoy para Dios? ¿Somos hijos o somos simpatizantes? ¿Qué somos? Esta es una realidad. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente hemos llegado al estatus que se necesita para heredar, para entrar al reino de los cielos? ¿Cómo estamos? ¿Verdaderamente batallamos y queremos tirar la toalla? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo estamos? ¿Batallando y batallando y batallando y no dejando el pecado? ¿O batallando pero dejando el pecado, entrando en la perfección y en la santidad que Dios quiere? Amén. Y dice Filipenses 3:14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo hacia la meta. Verso 15, así que todos los que somos, ¿qué? Perfectos. Tengamos esta misma actitud. Ah, es cuestión de actitud, ¿se dan cuenta? Es cuestión de actitud. Que tú tengas la actitud de que sigo hacia adelante. Sigo hacia adelante. Yo sigo, no tiro la toalla.
Porque el diablo te lanza esos pensamientos de decir, no puedes, no puedes cambiar. Y te ayuda todavía la familia, la gente en el trabajo, te ayuda todavía a ellos que te digan, no, pero si mira, o aquellos que te recuerdan el pasado, tú, sí, tú no tomas, pero no tomas de lo tuyo, tomas del, y te comienzan a decir, a recordarte el pasado, si tú eres esto, si tú eres el otro, la gente se queda con ese concepto, pero Dios no, Dios nos perdona, nos limpia, nos lava, hermoso es nuestro Dios. Entonces tengamos esa misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, que eso también nos lo revele Dios. Hay actitudes distintas, diferentes. Así que queda prohibido rendirse. ¿Queda qué? Prohibido rendirse. En Mateo 7, 19 al 21 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que, ¿por qué? Dios nos va a pedir cuentas y tenemos que dar fruto. Y por el fruto somos conocidos allá afuera. Por sus frutos os conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? La voluntad. Aquí no radica lo que tú quieras, lo que tú pienses, lo que tú sientas, sino que es lo que Él quiere. A veces hasta para ir a un lugar, a veces hasta para ir y que le hables a alguien, para que le pidas perdón, para que seas tú el que se humille, para que seas tú el que reconozcas. Depende mucho cuál es su voluntad, qué es lo que quiere Dios que hagas. En Santiago 3, verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cómo dice? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Tremenda palabra. Todos ofendemos muchas veces. ¿Alguien te hace algo? ¿Vas a algún lado? ¿No te atienden bien? ¿Y qué dicen muchos? Pues que mi dinero no vale. Yo vengo aquí para recibir una buena atención y te tratan mal. ¿Y qué hacemos? Ofendemos, ¿no? Puedes ofender desde tu casa a quien vive en tu hogar. Cuando yo me acuerdo que yo quería salirme de mi casa, era porque mi mamá me hablaba a punta de gritos. No me hablaba con cariño. Creo que dio la menopausia y la gente que la conocía y me conocía me decían, tenle paciencia. Y yo les decía, ustedes porque no viven con ella, porque a ustedes no les grita. Yo le decía así a las personas. Pero en verdad, qué tremendo es que no podemos refrenar nuestra lengua. Todo puede ser porque alguien está estresado, porque tiene que pagar cuentas, porque tiene cosas que hacer, porque le falta el tiempo y una serie de estrés, porque no vamos a él.
y no le depositamos todas las cargas, pues escrito está: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por una falta de fe, porque tú piensas que no tienes para pagar la renta, para pagar los gastos, para pagar todo, cuando tu dependencia tiene que ser de Él. ¿En qué momento dejaste de creer en Él? ¿En qué momento te falta la fe? Cuando Él es tu proveedor, aún en nuestra vida, Él es nuestro proveedor. Yo hablaba con un joven y yo le decía: así se puede ir tu dinero, así se puede ir. ¿Cómo? Con un accidente, con un choque, con cualquier cosa. Mira, así se va. Todo lo que has juntado en meses, en un momento se te puede ir. ¿De quién necesitamos la dependencia sino de Dios? Necesitamos que Él tome el control de nuestra vida total y absoluta, de nuestras finanzas, de lo que queremos, de todo. ¿Le entregamos todo a Él o tomamos decisiones en nuestro pensamiento? Es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. ¿Y en qué momento le preguntas y le dices: Señor, ¿está bien que yo haga esto? ¿Está bien que yo haga el otro? El diablo te engaña sutilmente pensando que tú puedes hacer las cosas sin tomar en consideración a quien te ha puesto aquí enfrente. Y haces y tomas decisiones. Yo creo que por algo Dios da y levanta a pastores. Dice su palabra: para edificación del cuerpo de Cristo, para algo bueno. Pero eso es una decisión que depende de cada uno, ¿verdad? En primera de Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios si no nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué necesitamos? El amor. Si no tenemos amor, como dice en Corintios 13, nada somos. Si tú no tienes amor, miren, algunos se cataloga un dicho del mundo, como dice: candil de la calle, oscuridad de tu casa. Resulta que para los de allá afuera, tú sí eres amable, atento, cariñoso, pero para los de tu casa, no. Y me expongo a mí mismo. Así me decía mi mamá. Tú sí le ayudas a la gente de afuera, tú sí pones, tú sí, así. Porque en mi casa no levantaba nada. Pero en otros lados toda la gente decía: pero si es un buen hijo, quién sabe por qué no lo quiere. Y tal vez lo mismo decía mi mamá: pues porque no lo tienen ustedes, porque aquí no hace nada, ¿verdad? Todos podemos tener algo. Pensar que allá afuera tú amas a alguien, pero en tu casa no amas a los de tu casa. En la iglesia, en nuestra vida, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Por eso la gente se droga, se alcoholiza, fuma, porque eso destruye el cuerpo. Aún, hermanos, es una exhortación. A veces hasta tomamos mucho refresco y solo refresco, cuando sabemos que el refresco es malo. O sea, tú ves a un hombre y una mujer, una persona, y al paso de los años, todo eso le hace daño. Y por eso llega determinado momento en el cual la gente pues está enferma. Todo lo que le has metido. Si tú te vitaminas, si tú comes verduras, si tú te alimentas correctamente, obviamente tu cuerpo va a estar bien. Y la gente que tiene problemas, y yo me acuerdo que cuando tenías un problemas con tu novia, ¿qué hace uno? No como, hace uno berrinche, ¿no? Y se enferma uno y ¿qué quiere? ¡Ay, me quiero morir!
Y se enferma uno y se tira uno y todavía ahí está uno tirado. No tiene ganas uno de alimentarse. Porque fui el único que le pasó eso. En verdad, hermanos, es de admirar esto. Primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿El que qué? El que guarda su palabra. Y no se refiere a que agarres tu Biblia y te la guardes. ¿Sí? Se refiere a que la tengamos aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. El que guarda su palabra, el que la ejecuta, el que no nada más sabe lo que dice, sino la hace. Dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Él en la cruz y decía, Padre, te ruego que sean uno como tú y yo somos uno. La demostración de eso es el amor. Amar no nada más al que te ama, porque si amas al que te ama, ¿qué haces de más? Amar a aquel que te ofende, amar a aquel que parece que le pagan para hacerte la vida de cuadritos. Y que tú ores por él y que tú le bendigas y que tú digas, Padre, necesita conocerte a ti. Hay una clienta muy conocida aquí en el mercado y trata a todos los proveedores de punta del pie. Mal. Yo he orado por esa persona y digo, necesita de ti. Porque cuando tú tienes dinero, cuando tú tienes terrenos, negocios y así, hay un tremendo orgullo, una tremenda altivez, que sientes que puedes tratar a todo mundo inferior a ti. Esa gente necesita de Cristo. Y yo le decía al Señor, cuando estaba orando, Señor, mucha gente de este terreno, de este territorio, te necesita conocer. Ayúdame a levantarme como ese varón de Dios, guerrero, que haga guerra para que la gente sea libre. Cuando tú le hablas a Cristo, a alguien de Cristo, tú necesitas entender que estás haciendo una guerra y que te metes en ese territorio, tienes que tener puertas cerradas, porque si no, el enemigo se va a levantar contra ti. Y tenemos que tener la fe para decir, yo declaro que así como Jesucristo no tuvo retaliación, yo tampoco la voy a tener. No me va a afectar en nada, ni en mis finanzas, ni en mi salud, ni en nada, pero tenemos que caminar con orden. Porque si no seríamos mentirosos diciéndole a alguien, necesitas de Cristo y mientes. Yo creo que te diría esa persona, pues imagínate, primero que te cambie a ti, mira cómo batallas con la mentira. Es tremendo. Filipenses 2:14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. ¿Te mandan a hacer algo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Yo les compartí a mis hijos y les decía, si hacen algo, tienen que hacerlo con gusto, alegres, contentos. Tú haces guerra espiritual aún haciendo eso. No nada más es guerra orando y declarando. Tú con tu cuerpo, con tus acciones, si te toca barrer, hacerlo con gozo, con gusto. Pero si lo bien enojado, ¿por qué? Porque quería estar ahí con el teléfono o porque está haciendo otra cosa. Aquí la palabra dice, haced todo sin murmuraciones,
¿Cuántas veces como hijos, como yo, me mandaban a hacer algo y un montón de cosas? ¿Qué nos enseña la palabra? Para que seáis irreprensibles y sencillos. O sea que Dios nos reprende si no tenemos esa actitud. Y sobre todo algo que llama la atención, hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Una característica de un hijo de Dios es esta: sin mancha, en medio de una generación maligna. En tu trabajo te pueden mandar a hacer algo y a veces lo haces, pero híjole, refunfuñas. ¿Y yo por qué? Que lo haga él. Tienen sus consentidos. Hay gente, así como lo dice, generación maligna y perversa. Hay gente mala. Pero ¿qué tenemos que ser nosotros? Esos luminares en medio del mundo. Amén. En 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay ¿qué? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hermanos, iglesia, si tú tienes miedo, aquí hay un problema, tienes una carencia de amor. ¿Cómo podemos tener amor? ¿O cuál es la fuente de amor? Dios, su Espíritu Santo. ¿Qué significa? Aquí, dentro de nosotros, tenemos que decirle, lléname de tu presencia, lléname de tu presencia. Cuando Él viene a tu vida, cuando Él te toca, tú puedes ver esa persona que te ha hecho daño y te dan unas ganas para de correr y de abrazarle y de decirle, te amo en el amor de Cristo. Y tener compasión. Eso solo el Espíritu Santo lo hace. Solamente Él, cuando te llena, cuando te toca. Cuando se manifiesta en la iglesia, te dan ganas de abrazar a todo el mundo y Dios te bendiga. ¿Nunca han visto eso? Yo sí. Yo sí. Y ese tiene que ser nuestro anhelo. Pedirle, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo. Ustedes y yo tenemos que salir de nuestra casa, no con el pensamiento, otro domingo más que voy a calentar la silla, sino salir de tu casa diciendo, tú me vas a llenar hoy, porque yo vengo aquí no a perder el tiempo, sino para que tú me cambies, para que tú me transformes, para que tú me levantes a lo que tú quieres que yo sea, para que yo ejecute tu voluntad. Tenemos que tener ese pensamiento, tenemos que tener esos arranques. Él tiene el poder, Él está dispuesto. Y dice, porque el temor lleva en sí, ¿qué? Castigo. ¿Tienes temor? ¿Qué hay ahí? Ahí hay una consecuencia, ahí hay castigo. Ahí hay castigo. Aquí lo dice la palabra, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fácil. ¿Qué te separará del amor de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni cuchillo. Nada nos separará del amor de Dios. Es el vínculo perfecto, el amor de Dios. Amén. 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Dios miente? No. ¿Qué significa? Que aunque uno pueda asistir a una iglesia
Tal vez no has nacido de nuevo. Si en tu persona tú no tienes el pensamiento y el concepto de decirle a cada momento que tú pecas y de decirle, ayúdame, no quiero pecar, no quiero pecar, te entrego esto, yo batallo con esto, yo hago esto y sé que estoy mal, pero yo no puedo en mis fuerzas. ¿Tú puedes? Cámbiame, me entrego a ti. Yo les he compartido mi testimonio. En mi trabajo, yo estaba en la noche trabajando en Oxxos y yo no podía dejar el pecado. No podía hasta el día que le dije a Dios esto. Yo no puedo. ¿Tú puedes? Cámbiame. Ya me cansé de intentarlo. Me quitaron de la noche, me pasaron a la mañana. Él lo hizo. Me dejó las amistades. Me cortaron. Y yo decía, ¿ahora qué les pico? ¿Qué les hice? Yo no les hice nada. Me dejaron de hablar. Me quitó todas las malas amistades. Me dejaron de hablar. Y muchas veces tú dices, ay, me quedé sin trabajo. Ay, me quité. Y es el trato de Dios para tu vida, porque tú le estás pidiendo ayuda. Y a veces no lo entiendes. Ya que me pasa la mañana, ahí estoy en la mañana. Te quedas sin ruta después de 4 años. Dios hace ese tipo de cosas. Te hace que pases por tribulación para que tú vengas a Él y te humilles, para que tú le reconozcas. Él es especialista en tratar con los orgullosos. ¿Cómo? Con aflicción, con problemas, para que tú te humilles ante Él. Comencé a trabajar, yo no manejaba dinero, me empezó a faltar dinero, ya queriendo portarme bien, y muchas veces uno dice, cuanto más te busco, más problemas tengo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Pues es que Dios está tratando contigo. Y yo le decía semana tras semana que me faltaban de 900 a 1200 semanales de dinero y le decía a Dios, Señor, tú sabes que necesito dinero para dar mantención a mi familia. Tú lo sabes. Lupita, respetuosamente y correctamente me decía, ¿tú crees que con 100 pesos tus hijos y yo vamos a comer? ¿Correcto? Y yo le decía a Dios en un reclamo, Dios, ¿por qué? Y les repito, ¿cuántos de nosotros en medio del problema le damos gloria a Dios y nos gozamos? Muchas veces decimos, ¿por qué? Pasaron 4 semanas, si no me equivoco, hasta el día que en un día me faltaban 700 pesos. En ese momento yo dije, me rendí a él y dijo, ya, yo soy tu siervo y tú eres mi Dios y esto no cambia. Levanté las manos literal ahí en mi trabajo y le dije, te alabo, Señor. Fui a depositar lo que llevaba de dinero, teniendo en mi corazón el concepto de que me faltan 700. Regresé y el dinero estaba tirado abajo. Mis compañeros pasaban, pudieron haberlo tomado. Nadie lo agarró. Y desde ese día me dejó de faltar dinero, que era el trato de Dios conmigo. Dios así estaba tratando. ¿Para qué? Para que yo aprenda a humillarme, a reconocerle y a darle gracias por todo. Te viene enfermedad, te viene un problema, dale gracias. Alábale, adórale. Tú no sabes si ese es el trato de Dios para tu vida, porque hay orgullo en ti. En Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Imagínense una persona aquí en la iglesia
que se pone un tapón de un lado y entra la palabra para que entre y se quede y no se salga. Aquí habla de una persona que oye, pero dice que es siendo oidor olvidadizo. No se le queda la palabra. Escucha, pero sale y ya. Sí, se me olvidó de qué se trató. Se me olvidó cuál es el punto. Ya. Tenemos que ser hacedor de la obra. Amén. Amén, iglesias. ¿Qué nos dice Santiago 4:7? Someteos, pues, a Dios. ¿Qué necesitamos? Someternos a Dios, porque el diablo sigue atentando contra nosotros de una manera persistente y no cede. Y no cede. ¿Por qué no nos sometemos a Dios? Bueno, vamos a llamarlo así. ¿Su palabra es miente? ¿Dios miente? Aquí dice, si tú te sometes, tú vas a tener una batalla, vas a tener una lucha. Pero si tú te sometes a Dios, el diablo va a huir. Muchas veces no tenemos la paciencia y queremos las cosas así. Hoy oro, ya mañana tiene que estar el resultado. Hay luchas que pueden tardar meses. Oras por alguien y tú quieres ver el cambio ya. Tú tienes que orar en fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen. El Señor me daba la idea, me faltó el tiempo para hacerles eso. Que tú tienes que llamarle, por ejemplo, tú puedes ver una tempestad y yo declaro que, wow, está el clima bien bonito y la tempestad ahí, ¿no? Y cómo te tienen que ver y dices, está loco, pues ¿qué no está viendo que está la tempestad? Nosotros tenemos que orar y declarar la palabra de Dios así. Tenemos que declarar y llamar las cosas que no son como si fuesen. Ves a esa persona que no cambia, ves a esa persona que está batallando, que tiene problemas, y tú tienes que declarar. Tú tienes que entregarle a tus hijos, a Dios. Y si se los entregan y le vienen problemas y situaciones, no vayas corriendo. Ay, ¿qué pasó? Y lo saques. Si es necesario que vaya a parar a la cárcel, ahí Dios va a tratar con su vida. Si es necesario que caiga lo más profundo, ahí Dios va a tratar con su vida. Tú se lo entregaste, pero no sabes cómo Dios va a tratar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. O en otras palabras, allá afuera, Dios va a tratar con ellos. Allá afuera, Dios va a hacer. Así hay testimonios. Les recuerdo, el pastor Terry le dijo a su hija, tienes que dejar de hacer esto. Si no, voy a poner tu maletita y te vas de la casa. La hija no entendió, siguió metida en malos pasos. Le puso su maletita y le dijo, afuera. ¿Qué hace la cultura mexicana? Aguanta y tolera el pecado. Lo deja que esté en la casa. Y es que no entiende y no quiere, pero no le entrega a los hijos a Dios y le dice, allá afuera, aquí tenemos que vivir en santidad. Gente que permite que estén así. Eso hizo el pastor Terry. Allá afuera se fue su hija. Allá afuera Dios trató con su hija. Fue a parar a la cárcel. Ahí en la cárcel Dios trató con su corazón. Cuando regresó a su casa, regresó cambiada. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. Porque muchas veces, en su caso y en mi caso, necesitamos que
caer hasta abajo, para regresar con un corazón arrepentido y agradecido, como ese hijo pródigo. Si ese hijo pródigo no hubiera salido, ¿acaso hubiera regresado agradecido? ¿O estaría en su casa regresando? Se quería merecedor de todo, y así a veces nos pasa. Hasta que no salimos, hasta que no nos vamos, hasta que nuestros hijos no se van y no pierden todo, no regresan con ese corazón cambiado. Pero Dios lo hace. ¿Pero qué decimos? ¡Ay, no! No te vayas, mi niño, mi niña. Y la fe es en que tú declares: yo creo en que mi Redentor vive, en que Él tiene el poder para cambiar tu corazón. Estás en sus manos. Tú vas a decidir el trato de Dios y hasta dónde quieres que Él llegue, pero tú estás en las manos de Él, porque yo te he entregado a Él. Y va a regresar cambiado, convertido, transformado. Tenemos que tener fe. Y para eso tenemos que estar sometidos a Dios. Someterse a Dios es orar, el ABC del cristiano, leer su palabra, buscarlo. Hay una diferencia muy grande entre conocer la palabra, las escrituras, y solamente saber lo que dice, a tener esa relación personal con Él. A mí me llamó la atención ese impactante testimonio donde esta persona tenía conocimiento de la Biblia, y cuando ve al Señor, porque murió, el Señor le dice: ¿me conoces? ¿Me conoces? Los religiosos que estudian la Torá, las leyes hebreas, judías y tanta cosa, verdaderamente podrán decir: ¿me conoces? ¿Qué es el Señor y qué dice su palabra? El Señor es espíritu. Él es espíritu. Y la palabra de Dios enseña que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y lo puedo decir como testimonio, porque tengo familiares que están metidos ahí y me duele verlos enfermos. Porque aunque están en eso, tienen una serie de enfermedades. Y digo, como que no cuadra, ¿no? Porque dice en el Antiguo Testamento que Dios no enviará las enfermedades que envió a Egipto a su vida. ¿Y viven enfermos? ¿Y no le dan la gloria a Jesucristo? Cuando por medio de Jesucristo tú entras al Padre, juzgas y condenas si no llamas a Jesús como un hombre en hebreo, si no le llaman Yahvé, si no le dicen Elohim, y por eso ya condenas. Dios escucha cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado. Le hables así o no le hables así, Él te huye. Y no tenemos que juzgar y condenar. Mas, sin en cambio, sí tenemos que conocerle. Sí tenemos que tener experiencias. Y la Biblia dice: por sus frutos os conoceréis. Y el primer lugar tiene que comenzar en tu casa. Tu familia tiene que dar testimonio de que Dios está haciendo cambios en tu vida. Tú tienes que dar testimonio en tu casa que hay un Dios real y poderoso, pero tú tienes que entregarle tu vida a Él. ¿Cuántos creen que Él tiene el poder? Yo lo creo. Iglesia, nos falta mucho, pero seguimos a la meta. Seguimos, así tenemos que tener ese concepto, ese pensamiento, esa actitud. No me sueltes, pégame como muégano a tu cintura, no me sueltes. Yo no puedo.
solo. Yo no puedo cambiar. Tú sí puedes cambiarme. Es que reconozcamos que Él sí puede. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie. Padre, en esta hora, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y así lo declaramos, no venimos a perder el tiempo. Si tu palabra lo dice, tu palabra es fiel y es real. Señor, yo te pido en el área operativa tuya que tu palabra transforme nuestro ser. Quita todo corazón duro, todo entendimiento entenebrecido, en el nombre de Jesús. Se rompa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Declaramos que todo plan del enemigo se destruye, se anula, se cancela. Toda maldición que el enemigo ha levantado contra nosotros, por derecho legal, por herencia, por gente de autoridad, se cancela en el nombre de Jesús. Manifiesta de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia en cada uno de nosotros. Que podamos reconocer que sin ti nada somos. El alma tiene deseos y anhelos, pero todo esto es pasajero. Tenemos que ver hacia el futuro y hacia lo permanente, la vida eterna. Y tenemos que trabajar en ello y permanecer en ti, Señor, porque tú cambias, yo no cambio. Tú eres el que toca. Y aquí estamos para que seas tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas. ¿Cuántos le podemos decir a Él así? Toca mi vida, cámbiame, transfórmame. Hazlo, aquí estoy, me rindo a ti, rindo mis emociones, mi voluntad. Todo lo que soy y todo lo que tengo. Aquí estoy, te lo entrego. Eso no significa que te lo va a quitar. Significa una oración de honra, de reconocimiento a Él, de agradecimiento, porque todo lo que tienes es gracias a Él. Como un hombre se atrevió a decir, pero ¿qué ha hecho Dios? Yo lo he ganado, yo lo he trabajado. Aquel que te dio la vida, la facultad de poder trabajar, la inteligencia y la sabiduría proviene de Él. Tan sencillo como un hombre que al paso del tiempo pierde su juventud y comienza a torcerse su cuerpo. ¿Y dónde están todas esas palabras que en su juventud tenían fuerza? Lejos de Dios y distante, porque Dios mira de lejos al altivo. Gracias por tu palabra, gracias por cada prueba, gracias por cada situación. Lávanos con tu sangre preciosa, dirige nuestra vida. En esta teocracia, dirige este lugar, gobierna tú y que solamente la presencia del Espíritu Santo se mueva. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a ser hijos y como actitud de hijos, hacer la voluntad del Padre. Anhelar oír tu palabra, tu voz, como dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Y yo las conozco y ellas me conocen. Haced esos discípulos que den fruto porque permanecen en ti, en esos ríos de agua viva, en ese nacimiento nuevo
gracias por tu palabra. En esta hora te damos gracias y todo el reconocimiento a ti, Señor. Toda la gloria, la honra es tuya. Por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Sellamos esta palabra con la sangre caliente de Cristo Jesús, declarando que tú harás el cambio en cada uno de nosotros, que tu palabra dará ese fruto, porque es tu palabra, y así lo dice, así será mi palabra, que sale de mi boca, a mí no volverá vacía, sino hará lo que yo quiero y para lo cual yo la envié. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.